Muy bien. Entonces, dentro de la escritura pública de compra-venta tenemos algunas obligaciones previas que tenemos que cumplir. Como les decía, primero tenemos que verificar la propiedad del bien, ¿verdad? Que efectivamente sea un bien que se puede vender, que la persona que está vendiendo efectivamente esté facultada legalmente para vender. ¿A quién puede vender? El propietario, ¿verdad? Lo normal es de que ¿quién puede vender? El propietario. ¿Puede vender alguna persona que no sea el propietario? Pues sí. Tu mandatario, por ejemplo, si está facultado para vender, puede vender, pero tiene que acreditar la representación y esa representación también la califica el notario. Pero entonces ahorita estamos en el título de propiedad. El notario tiene que calificar el título de propiedad. ¿Cómo lo hace? Bueno, primero se le debe poner a la vista al notario el título respectivo, ¿verdad? El título que nos van a presentar regularmente es un testimonio de la escritura pública de compraventa donde el vendedor compró el bien. Podría ser, pero también podría ser una escritura relativa, por ejemplo, cuando heredó el bien de su papá, por ejemplo, de su mamá, ¿verdad? El proceso sucesorio termina con una escritura traslativa de dominio. También nos pueden presentar una certificación emitida por el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, eso también hace las veces de título. Ahora, yo como notario siempre verifico previamente en el registro de la propiedad que el bien efectivamente esté a nombre de la persona que dice estar, que efectivamente el bien no tenga gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar a la otra parte, ¿verdad? Porque en todo caso, si la otra parte acepta comprar con gravámenes después de que se le informó de ellos, hay que hacerlo constar, hay que hacer constar que se le informó que habían gravámenes y que la persona aceptó comprar con esos gravámenes. Pero se dan cuenta, o sea, como notarios nosotros tenemos la obligación de investigar eso en el registro de la... Realmente eso lo vamos a cobrar, ¿va, joven? Dentro de los honorarios, o sea, ustedes tienen que cobrar unos honorarios acorde a lo que están haciendo. Luego, ¿cómo vamos a hacer esa verificación en el registro de la propiedad? Bueno, hay dos formas. Eh, bueno, yo les voy a hablar del registro de la propiedad aquí de Guatemala, que es el que normalmente yo opero, ¿verdad? Porque yo no trabajo cuestiones del segundo registro. Pero, digamos, en el registro de aquí de Guatemala, de la zona central, ya existe desde hace rato, imagino que en el de Shala también, lo que son las consultas a distancia. Miren, entre el 96 y el 2000, que fue el gobierno de Álvaro Arzú, se llevó a cabo un programa para digitalizar todos los libros del registro de la propiedad y se empezaron a utilizar libros electrónicos. O sea, digitalizar quiere decir todos los libros antiguos de papel, los empezaron a convertir, a escanear, digamos, por decirlo de alguna forma. No sé cuál fue el sistema que utilizaron, pero a escanearlos. Y ahora ya esas están disponibles digitalizados. Y los libros electrónicos son unos libros que ya a partir de cierto tiempo se empezaron a llevar de forma electrónica los libros en el registro de la propiedad. Entonces ahora los libros nuevos son terminan en ¿verdad? Entonces, por ejemplo, número de finca 156, folio 30 del libro 43E de Escuintla. Esa quiere decir que es un libro electrónico. Bien, cuando son libros que ya están digitalizados, nosotros podemos revisarlos directamente en la página, ¿verdad? Del registro de la propiedad. Podemos obtener un usuario, eh, un número de clave y nosotros vamos cargando, eh, digamos, vamos cargando ciertas cantidades de dinero que nos podemos ir gastando en hacer las consultas. Las consultas valen $1, ¿verdad? Entonces se dan cuenta ustedes, depositan 100 quetzales y cada consulta les va a salir a 7.80 más o menos, ¿verdad? Pero digamos una consulta de esas normalmente se la cobramos 150 quetzales al cliente, entonces creo que está bien. Entonces se le hace la consulta para yo regularmente lo que hago es que
consulto toda la finca, todo el historial completo de la finca, a ver de dónde viene la finca, ¿verdad? Toda la consecución de las compraventas que han habido hasta la última, ¿verdad? Y luego también veo el historial de derechos reales del bien, por ejemplo, si tiene hipotecas, si tiene usufructo, etcétera, ¿verdad? Digamos, es interesante lo del usufructo, ¿va, jóvenes? El usufructo, por ejemplo, ese es un derecho real. Entonces, si yo tengo un bien, yo soy propietario del bien, pero el bien tiene usufructo vitalicio a favor de una persona, digamos. ¿Yo puedo vender ese bien? Sí, lo puedo vender, pero le tengo que advertir a la otra parte de que ese bien tiene un usufructo vitalicio, porque la otra parte va a comprar y no va a poder tomar posesión del bien hasta que termine el usufructo vitalicio. ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que se lo tenemos que informar al vendedor para que él decida si quiere comprar o no quiere comprar la posesión, ¿verdad? Entonces, todo eso lo tiene que investigar el notario. Cuando son libros muy viejitos, jóvenes, pues toca ir al registro, ¿verdad? Cuando son libros muy viejos y todo, pues toca ir al registro y ahí hay personas que pues, le cobran a uno. Antes le cobraban 2 quetzales, creo que ahora están cobrando 5 quetzales. Aparte de lo que les cobra el registro por consultar los libros. Ustedes llegan, pagan lo que tienen que pagar ante el registro por consultar el libro y luego las personas que están ahí adentro le dicen, miren, son 5 quetzales. Se los pagan y que les va. Se mete ahí a ese gran archivo físico a buscar los libros, ¿verdad? A mí ya me tocó un par de veces ir a buscar y me da risa porque de repente un don que estaba ahí, vos, jalate el libro tal, y yo no, porque vos, es que ¿qué estás buscando? Que no sé qué. Ah, estoy buscando tal libro. Vos, mira, jalate el libro tal y que no sé qué. Le empezó a ver a la. Y yo dije, bueno, este cuate debe ser el jefe de todos estos, ¿va? Y le llevaban los libros que él pedía y todo. Y al final me ayudó a encontrar la finca. Y después, bueno, vos, mucho gusto, que no sé qué. Y se despidió de mí y se fue. Me le quedo viendo el chavo del registro. Le digo, vos, ¿y este qué? ¿No es el jefe de ustedes? No. Es un como lo decimos en la Universidad de San Carlos, es un huizache, ¿verdad? Pero él se dedica, me dijo, a buscar propiedades en los libros y se los conoce de pe a pa, ¿verdad? Ya era un señor grande, ¿no? Entonces él, digamos, un huizache es una persona que ejerce el derecho, pero que no se graduó de abogado y notario, ¿verdad? Entonces otro abogado y notario le firma, ¿no? Entonces ellos hacen contratos y todo, como en el protocolo de otros notarios, ¿verdad? Que se los permiten, no debería, pero bueno, pasa. Pero digamos, estos muchas veces tienen más trabajo que los propios notarios, ¿va? Y son bien pilas y conocen bien porque en la práctica han aprendido, por ejemplo, en este caso, eh, cómo están los libros organizados, ¿va? Entonces, al final, me ayudó un montón. Pero bueno, el caso es que lo pueden hacer de forma electrónica, verificándolo de forma electrónica en la página del registro. Como les digo, para eso ustedes tienen que ir al registro para que les habiliten un usuario y les dan una clave. Obviamente esa clave es que ustedes la cambian. Y luego ustedes en esa cuenta, ustedes van a Ban Rural y ustedes ahí pueden depositar 100, 200, 300, 500 quetzales, ¿verdad? Lo que quieren prepagar, digamos. Y entonces ya cada vez que ustedes van haciendo una consulta y les aparece a cuántas consultas tiene derecho. Y cada vez que van haciendo una consulta se les va debitando automáticamente. Pero entonces la verdad que el sistema funciona muy bien, podemos imprimir las consultas y todo para dárselas a nuestro cliente y todo. Y ya en base a esas consultas, pues les quedo decidan si compran o no. Otra situación que se puede dar es la inmovilización. ¿Verdad? De ahora, digamos, como todo eso que hay de que se roban los bienes y todo, yo como notario lo que les recomiendo es inmovilizar los bienes, ¿verdad? Hay un procedimiento de inmovilización de bienes ante el registro de la propiedad, es relativamente sencillo. Ustedes tienen que hacer la solicitud, el dueño, ¿verdad? Tiene que hacer la solicitud al registro de la propiedad de inmovilizar el bien. Entonces tiene que presentar el documento, la solicitud con firma legalizada y tiene que hacer unos ciertos trámites y pagar 300 quetzales y les inhabilitan. No, no, no les inhabilitan, lo inmovilizan. Bien, estoy utilizando mal la expresión. Inmovilizan el bien. ¿Y qué quiere decir la inmovilización? Que no se puede vender el bien. El propio dueño no lo puede vender.
¿verdad? Cuando el bien está inmovilizado. Para venderlo, bueno, hay dos, una, o espera que pasen los 3 años de la inmovilización, y si necesita venderlo antes de que pase ese plazo de la inmovilización, que por cierto al terminar se puede renovar la inmovilización. Si no ha terminado el plazo, entonces tiene que hacer un procedimiento administrativo, el cual incluye que le hagan un expertaje de la huella digital. Porque en el formulario autenticado tiene que colocar la huella digital uno según el procedimiento de la ley de inmovilización de bienes. Y entonces ya queda el bien otra vez libre de la inamovilidad. ¿Estamos bien? Todo eso tiene registro, entonces, digamos, eso aparece. Si el bien está inamovilizado, por ejemplo, ahí me va a aparecer anotado al margen. Si el bien tiene una hipoteca, ahí me va a aparecer anotado al margen. Si el bien tiene un usufructo, ahí me va a aparecer anotado. O sea, todas esas anotaciones de derechos reales se hacen en el libro de derechos reales y se anotan también al margen de la partida en el libro respectivo, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno revisa las fincas, ahí va a encontrar todo el historial, ¿verdad? De derechos reales, de ventas, etcétera, desmembraciones también. Esto es bien importante, jóvenes, fíjense, a un amigo, yo empecé a ir con unos amigos a tirar al club de caza, tiro y pesca, porque encontré unos amigos ahí que tienen los mismos gustos de uno. Y, y con ellos conocí a otra persona. Y este señor un día me dice, ¿vos sos abogado? Sí, le digo, porque yo en una plática escuché que él conocía a una persona de Mazate, precisamente que yo conozco, que fue mi alumno. Yo le dije, mire, ¿usted conoce a tal persona? Sí, me dijo, ¿y vos de dónde lo conoces? Que yo fui su profesor y que no sé qué. Entonces al final me dijo, mira, pues entonces vos sos abogado. Me dijo, sí, le dije yo. Ah, mira, me dijo, y te quiero consultar. Y empezamos a platicar de su caso. Fíjense, pues no, 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 yo nunca se lo gestioné yo ni nada, solo él me contó sobre cómo estaba. Fíjense que él compró una casa, la casa de la vecindad, la casa de su mamá, y la compró básicamente, me dice, mira, vos, yo la compré para que mi mamá no tuviera vecinos, me dijo, que pues no la molestaran de ese lado de la casa, porque del otro lado pues parece que tenían un buen vecino. Y bueno, entonces la cosa es que él compró la casa, pero nunca la habitó, la casa siempre estuvo ahí deshabitada, bien arregladita y todo. La cosa es que la mamá de él falleció y un par de años después la hermana que se quedó viviendo en la casa de la mamá lo llama y le dice, mira vos, fíjate que hay gente aquí entrando a tu casa. Como así le dijo, sí, le dijo, fíjate que vienen unos grandes picopones, le dijo, rompieron las chapas, entraron y es gente armada y ya pusieron rótulo de se vende y no sé qué. Mira, le dijo que él no te vayas a meter en nada. Y entonces aquel empezó a averiguar y todo. Y resulta que la casa, él la había puesto a nombre de su mamá. O sea, él la compró y la puso a nombre de su mamá. La casa se la robaron a la señora después de que ella murió, como que averiguaron que la señora había fallecido, que la casa estaba vacía. Esta banda se dedica a eso, digamos, ellos se dedican a buscar casas que están vacías de gente anciana que falleció y todo. Y luego, pero fíjense ustedes que es bien raro porque me dice, fíjate que el contrato de compraventa, me dijo, se hizo más o menos como 1 año y medio antes de que mi mamá muriera, pero se inscribió después. Ah, bueno, le digo, por ahí tuvo que ver el notario, tuvo que estar involucrado. Entonces eso es lo interesante, me dijo, fíjate que el contrato es la escritura número, por decirles, el número 45 del año 2016 del notario tal, la escritura con la que ya los delincuentes vendieron la casa, digamos, ¿no? Compraron la casa de la mamá. Pero dice que ellos fueron a pedir al Archivo General de Protocolos la escritura número 45 de ese año, de ese notario, que por cierto estaba fallecido, y la escritura era un mandato general con no sé qué, o sea, no era nada que ver con la escritura que está escrita en el registro de propiedad. Entonces le digo, mira vos, estos cabrones hasta falsificaron el protocolo del notario, le digo. Y me dice, así parece. Total de que miren ustedes, le habían quitado olímpicamente la casa a la mamá, al final aquel judicialmente la logró que el juzgado le embargara, y ahí están en esas, allá los tipos ya desaparecieron, ya la casa ya quitaron los anuncios de venta y todo, ¿ah? Pero no, persona, o sea, no está a nombre de la mamá, que tiene que recuperarla a nombre de la mamá y después ya pasarla a su nombre.
¿verdad? Pero les digo, es una situación bien difícil, entonces hay que averiguar bien, jóvenes, cuando uno va a comprar un bien también, igual con los carros. Más si yo les contara, uno, mi cliente acaba de comprar un carro clonado, 30 y, 32.000 quetzales más 5 que le invirtió, casi 40.000 quetzales de puro, de un carro que lo va a perder, ¿verdad? Que lo va a perder. Ah, porque el carro está clonado, o sea, es un carro robado que le hicieron papeles de un carro bueno y se lo vendieron. Ella hizo su traspaso en la SAT, le salió su carro a su nombre, estaba su carro en la banca SAT, todo, pero el dueño del carro que está en Shela, cuando intentó pagarle el impuesto de circulación de vehículos de su carro, resulta que ya no lo encontró a la banca SAT. Entonces él se puso a averiguar y le dijeron que el carro se lo había vendido a la señora tal. Entonces va y pone una denuncia y le llega la notificación a mi cliente, como están todos los datos de él en la SAP y todo, ¿verdad? Le llega la notificación del Ministerio Público que es una citación para que vaya a esclarecer qué fue lo que pasó. En calidad de sindicada, mi cliente iba así, miren, una señora que trabajadora, ¿verdad? Que se dedica a un montón de cosas, pero nada ilegal, ¿verdad? Se dedica a alquilar inmuebles, se dedica a call center, porque habla inglés la señora, tiene taxis, de hecho el carro que compró. Sí, ¿no? Entonces, miren ustedes, hay que tener mucho cuidado, hay que verificar bien todo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo terminan sorprendiendo a uno en la buena fe. Entonces, vamos a verificar el título de propiedad en el registro de la propiedad, ya sea de forma electrónica o físicamente, pero debemos de verificar la propiedad nosotros. O sea, obviamente el título de propiedad que nos están presentando es un título eh, eh, adecuado para acreditar la propiedad, pero lo que les quiero decir es que como notarios no nos tenemos que ir solo, nos presentaron el título, qué bien, todo, no, nosotros tenemos que contrastar con el registro para verificar que lo que nos están presentando en el título es realmente eh, lo que está inscrito en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy minuciosos con eso, jóvenes. Miren, al final de cuentas, el notario no prejuzga sobre la validez de lo que declaran las personas en el instrumento. Lo que el notario hace constar es la declaración de voluntad de las personas, nada más. O sea, lo que les quiero decir es de que legalmente, y eso hay sentencia, ¿no? El notario no tiene responsabilidad por ciertas cosas que hayan hecho los contratantes, ¿verdad? Pero, ahí viene el pero, en el Ministerio Público les van a hacer proceso, y al final ustedes van a tener que demostrar su inocencia, o sea que les va a salir caro igual, ¿verdad, jóvenes? Yo conozco a una notaria que fíjense que ella, me voy a desviar un poquito del tema solo para contarles esto. Ella era procuradora de un abogado y había otro procurador que trabajaba, habían dos procuradores ahí. Entonces ella se gradúa de abogada y se independiza y alquila la oficina de enfrente, ahí en un edificio de la zona 4. Un día iba llegando de una audiencia a su oficina y encuentra ahí a su amigo, ¿va? Porque eran amigos, al procurador y le dice, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Le dice, estoy esperando a Lick porque me va a firmar una. ¿Se acuerdan lo que les decía los guisaches, verdad? Que tienen algún su Lick que les firma. Entonces, tengo un Lick que estoy esperando a Lick porque él me va a hacer el favor de firmarme un formulario para el registro mercantil para constituir una empresa mercantil. Dámelo, yo te lo voy a firmar, le dice, ven y se lo firma. "Ah, gracias a vos, que no sé qué, ahorita mujer ingresando de una vez y se va. Meses después, jóvenes, estaba la patoja entrando a su oficina cuando de repente llegan unos oficiales del DEIC. Mire, usted es licenciada tal y tal, sí, yo soy, ¿qué les puedo servir? Mire, usted está detenida, aquí está la orden de detención emitida por el juzgado tal, un juzgado de Puerto Barrios, juzgado de primera instancia penal en actividad de delitos contra el ambiente de Puerto Barrios, había ordenado su detención. Y al final, pues, miren, le estaban vinculando hasta con crimen organizado, porque era una estructura criminal que tenía un montón de. Y al final, pues, eh, logró arreglar la mayoría del problema, solo se quedó conectada ahí por una falsedad ideológica, porque nunca firmaron enfrente de ella dio fe que se habían firmado enfrente de ella. Entonces, pero le quitaron todos los demás delitos, pero, o sea, les digo yo, eh, más de un año y casi 100.000 quetzales eh, logró ella
solventar su situación, ¿verdad? O sea, ¿me entienden? Aunque uno como notario no tiene la responsabilidad y todo, pero al final lo va a tener que ir a probar a juicio y va a salir caro. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos con eso, jóvenes, porque la gente es malvada, pues, y la gente si puede meterles goles, va a meter goles a ustedes como notarios. Entonces, ustedes tienen que estar pilas con eso. No deben de ir con la finta, ni confiar en la gente. O sea, el notario debe de ser desconfiado hasta cierto punto, ¿verdad? Tiene que ser muy receloso porque, como les digo, hay gente, la mayoría de gente es buena, jóvenes, pero hay gente mala que pues, los puede sorprender. Incluso ustedes que son personas que saben de derecho se pueden ver sorprendidos por una persona así. Bien, segunda obligación. Para que se pueda realizar la compraventa, debe de estar al día el pago del impuesto único sobre inmueble hasta el último trimestre, ¿verdad? Si no está al día, entonces se tiene que poner al día antes de realizar la compra. Yo me acuerdo que yo tuve un problema grande con un ingeniero una vez, porque yo estaba trabajando en una constructora y esa constructora estaba asociada con otra. Y ellos querían hacer una transacción y yo les decía, miren, pero tenemos que pagar el UCI. Y no, es que hay que pagarlo. Y yo hasta le tomé foto al artículo de la ley del UCI y se lo mandé. Y bueno, y al final me alegó, me gritó y todo, y dijo, mire, ¿sabe qué? Usted es un inepto, me dijo, voy a llamar a mis abogados. A todo esto, ya digamos, el dueño de la empresa para la que yo estaba trabajando ya había llamado a mi jefa, ¿ah? Al bufete para el que yo trabajaba, porque yo trabajaba para un bufete y ellos me tenían asignado directamente en una empresa. Bueno, el caso es de que ya habían llamado a mi jefa les había dicho, no, él tiene razón, así es. ¿Va? Entonces ya el dueño de la empresa dijo, no, es así es, ¿va? Como dice mi abogado. Pero el otro seguía necio, que no, que es un inepto, que voy a llamar a mis abogados, llamó a sus abogados, y cuando llamaron a sus abogados le dijeron, mire, sí hay que pagar el UCI, ¿va? Bueno, pues ahí lo vamos a pagar y le aviso para que hagan la inscripción, ¿va? Todo bravo. No, pero todo eso me había metido en mí un gran clavo, casi me echa del trabajo por culpa del señor. Pero bueno, toca a veces lidiar con gente joven. Y al final, pues yo tenía razón, ¿verdad, jóvenes? Para poder hacer la inscripción, él tenía que acompañar el recibo del inmueble, ¿verdad? El recibo del último pago, digamos, ¿verdad? El último periodo de pago eh, ya, ya realizado, ¿verdad? Luego vamos a necesitar los documentos personales de identificación o pasaportes de los otorgantes en caso de que fueran extranjeros. ¿Verdad? La ley, el código de notariado no establece que el pasaporte sea solo para los extranjeros, pero se acostumbra, ¿verdad? Que los guatemaltecos se identifican con el documento personal de identificación y los extranjeros pues con pasaporte. Y necesitamos también el número de identificación tributaria de los otorgantes, esto para efecto del aviso que tenemos que dar a catastro. ¿Verdad? En ese aviso tenemos que colocar el número de identificación tributaria de los otorgantes. Obligaciones posteriores. Bien, aquí básicamente vamos a iniciar nosotros lo que es la formación del expediente. ¿Cómo vamos a formar el expediente? Bueno, primero, eh, el notario debe emitir el testimonio. ¿Se acuerdan qué es el testimonio? Bueno, nosotros agarramos la escritura y le sacamos fotocopia y luego le hacemos una razón. Es testimonio o es primer testimonio, dicen algunos, es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en la ciudad de Guatemala el día 5 de septiembre de 2023, que para entregar al señor Javier Alexander Romero del Valle, extiendo número, sello y firmo en 3 hojas, incluyendo la presente. ¿Estamos bien? Y luego, fíjense, pues, ustedes tienen que hacer constar ahí que ya pagaron el impuesto y cómo lo pagaron. Entonces, eso nos lleva al segundo paso. Nosotros tenemos que pagar el impuesto al valor agregado, el IVA o el 3%
¿Cuándo se paga el IVA y cuándo el 3%? Bien, la regla general es que las compraventas están afectas al IVA. O sea, las compraventas pagan IVA. Ustedes van a Pais, por ejemplo, si ustedes compran eh, un litro de Coca-Cola o un six-pack de cervezas, lo que ustedes prefieran, ese va a pagar IVA. En la factura, si ustedes revisan, ahí dentro del precio ya venía incluido el IVA, ¿verdad? Entonces, las compraventas pagan IVA, pero hay una parte donde se refiere específicamente a las compraventas de bienes inmuebles. Entonces, esas compraventas de derechos, de bienes inmuebles, perdón, pagan IVA, están afectas al IVA. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Cuando estamos viendo específicamente los impuestos, pero solo la primer compraventa. La segunda y las subsiguientes compraventas o transmisiones de dominio, esas ya no pagan IVA, sino que la misma ley del IVA establece que van a pagar el impuesto establecido en la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, que ese es el 3%. Entonces, por ejemplo, si viene una persona y desmembra una propiedad y la lotifica, digamos, y yo compro el lote y construyo mi casa ahí. Pues miren, esa compra que yo hice del lote, porque cuando desmembraron, crearon fincas nuevas. ¿Me entienden? Entonces, esa finca nueva se creó por desmembración. Y ahora es la primera vez que el dueño va a vender esa finca. ¿Estamos bien? Entonces, miren, esa primera transmisión de dominio paga IVA, 12%. Pero la segunda y subsiguientes, o sea, la persona que le compró a la inmobiliaria, ahora viene y se la vende a otra persona. Miren, esa segunda y las subsiguientes que vengan, esas pagan el 3%, según lo establecido en la ley de timbres fiscales y papel especial para protocolos. Ahorita vamos a ir a ver esos. Entonces, miren, tenemos que hacer el testimonio y tenemos que pagar los impuestos. Para hacer el testimonio tenemos que tener ya pagados los impuestos porque tenemos que hacer referencia en la que los impuestos, el impuesto que se encuentra afecto, el presente contrato fue pagado mediante formulario número tal. Y ponemos el número de formulario de ahí y lo acompañamos también al, al, al expediente. O sea, tenemos que acompañar también el recibo del pago del impuesto. Ya cuando tenemos nosotros nuestro testimonio, nuestro recibo del YUSI, nuestro recibo del pago del IVA, si fuera procedente, o el 3%, si fuera el caso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar el formulario electrónico. En el registro de la propiedad, digamos, ustedes se meten a la página del registro y ahí en línea llenan ustedes un formulario, el formulario para poder inscribir la propiedad. Ya hay algunas municipalidades, a mí, digamos, con la municipalidad de aquí de la ciudad capital, ellos ya están en línea. Entonces, ahora ustedes hacen el formulario de presentación del registro de la propiedad y en la parte de abajo de ese mismo formulario, ahí está el aviso a catastro de la municipalidad. Entonces, ustedes llenan de una vez ese formulario o lo pueden hacer por aparte, ¿verdad? Eso es opción de cada uno. Pero yo digo, si ya tenemos la opción, yo prefiero de una vez hacer el aviso a la municipalidad. Entonces, llenan de una vez ahí el aviso catastral y luego imprimen ese, ese formulario. No se vayan a asustar cuando les toque, solo les va a imprimir la primera hoja del formulario, pero el formulario son 2 hojas. Y uno dice así como, ¿qué pasó? Lo que pasa es que solo imprime la parte donde va, digamos, la parte de la presentación. La otra parte, como eso queda solo electrónico, porque eso se refiere a la parte del... Eh, entonces, ya con ese formulario, ustedes agarran los documentos, los ponen en un folder, primero testimonio. Después del testimonio, el pago, obviamente el testimonio con su razón. Después el pago del impuesto al valor agregado. Luego el recibo del YUSI, donde consta que ya está pagado el YUSI hasta el último eh,
hasta el último trimestre. Eso lo ponemos en un folder y en la carátula del folder, ahí pegamos nosotros el formulario. Así es como lo tenemos que presentar. Y a eso le vamos a sacar un duplicado. ¿Qué es un duplicado? Es una copia con firmas en original, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que el testimonio ese va numerado, firmado y sellado en todas las hojas? ¿Verdad? Entonces nosotros venimos y le sacamos copia a todo el expediente y luego firmamos y sellamos de nuevo todas las hojas. Entonces ya vamos a tener nuestro original en el folder y nuestro duplicado con una grapa que lo metemos en el folder también. Y así lo presentamos en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad ahí mismo se paga, ellos mismos tienen ahí las ventanillas de pago, entonces es tanto el por la inscripción y uno ahí, ¿verdad? Y ya se queda esperando a que le entreguen el testimonio debidamente inscrito y que no le pongan ningún premio. Si la escritura va bien hecha, no le van a poner ningún premio, ¿verdad? Yo la última que presenté, que era una compraventa de un amigo que me habló porque él y la esposa iban a comprar una casa. Miren ustedes, fue súper accidentada la compraventa, pero al final la logramos hacer. Fue bien chileno de la gente inmobiliaria. Y cuando ve el momento de leer la escritura, ella tenía una tele como de, no sé cuánto, 60 pulgadas. Y si quieren la proyectamos en la televisión. Entonces mirábamos cada letra de este tamaño, a jóvenes no se le iba, pero nada a uno. Ahí la leímos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Yo la estaba leyendo en voz alta, pero todos iban siguiendo la lectura en la pantalla. ¿Verdad? Pero miren, con una letra de este tamaño no se les va nada a uno. Entonces, esa escritura se fue de un solo, digamos. La presenté y de un solo se fue hasta la inscripción, ¿verdad? Em, Normalmente se tardan entre 6, 8 días en inscribirle a uno hábiles. A mí me llevó más del mes, jóvenes, y eso que, como les digo, no hubo nada, no me pusieron ni un solo previo ni nada. Y sin embargo, me tocó esperar un mes porque parece que estaban ahí con, no sé cómo es que le llaman ellos cuando están atrasados, ¿no? Tenían mora, le dicen ellos, tenemos mora de expedientes, atrasados, ¿no? ¿Estamos bien? Y ese testimonio ya inscrito es el que le vamos a dar a nuestro cliente. Esas son las escrituras del comprador, ¿verdad? Esas son las escrituras que le van a servir al comprador para poder acreditar la propiedad del bien que estaba comprando. Pero esas no son todas las obligaciones posteriores. También tenemos la obligación del testimonio especial. Dentro de las obligaciones está también el aviso a catastros, pero como el aviso a catastros ya les mencioné que se puede hacer ahora dentro del mismo archivo, dentro del mismo formulario del Archivo General de Protocolos. Ahora, si la municipalidad todavía no está enlazada con el archivo, yo creo que poco a poco se va a ir enlazando más municipalidades, entonces ahí sí vamos a tener que hacer el aviso al catastro municipal y a DICABI por aparte. Bien, y luego tenemos la obligación del testimonio especial. El testimonio especial, el notario debe extender el testimonio remitido al director del Archivo General de Protocolos. ¿Se acuerdan la obligación que vimos en el artículo 37 del Código de Notariado? Este testimonio, aquí se debe pagar el impuesto notarial. Esta, por ser una compraventa, como la compraventa es por valor determinado, entonces tienen que pagar el 2 por millar de la compra. Si el valor de la compraventa fue 60,000 quetzales, por ejemplo, entonces 2 por millar, 2 por cada 1,000, ¿cuántos miles son? 60. Por 2, 120. Entonces 120 quetzales es lo que tendríamos que pagar en timbre notarial. Y 50 centavos en timbre fiscal por hoja. Algo que se me pasó jóvenes, del formulario, ahorita que me recordé que lo tenía en la lengua y no se los dije. Esto es bien importante. Los formularios ahora, en el formulario, en la parte que ustedes pegan en la escritura, ahí establece quién va a presentar el formulario, hay que poner el nombre, ¿verdad? Puede ser notario o puede ser otra persona, pero hay que poner el nombre y el número de DPI de esa persona que lo va a presentar. Y si no es esa persona, no lo va a poder presentar. Tienen que poner el nombre y el DPI de la persona que va a presentar el documento. A mí me pasó.
¿verdad? Cuando cambiaron el sistema del formulario y todo, yo como siempre con intervención del notario y hay que poner mi DPI. Dije, bueno, puse mi DPI y todo, ¿verdad? Y lo firmé. Y se fue una persona que me hizo el favor de irlo a dejar. Y cuando llegó me dijo que no lo había podido inscribir, entonces me tuve que ir yo, escribió. Pero al final el error fue mío, porque yo puse mi nombre y yo no era el que iba a ir a inscribir, pero yo no sabía en ese momento, ¿no? ¿No? Porque habían cambiado el sistema. Entonces, ahora ya sé, ¿verdad? Si el procurador va a ir a inscribir, el procurador es el que tenemos que poner el nombre del procurador en el formulario. Si va a ir el notario, entonces se pone el nombre del notario en el formulario. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Excelente. Platiquemos un poquito sobre los impuestos. Bien, yo les decía que la compraventa está sujeta al pago de el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado. Eh, el IVA, este se paga en formulario, ¿verdad? Este formulario ustedes lo van a encontrar en su Bancasat. O sea, ustedes como notarios tienen que tener una agencia virtual de SAT y una Bancasat. Entonces ustedes se meten a Bancasat y ahí en los formularios, ahí van a encontrar un formulario que es para pago de IVA. Entonces ustedes tienen que colocar en el formulario el monto de la compraventa, la fecha de la escritura, hay unos datos que les piden y automáticamente él les calcula cuál es la cantidad de IVA que van a pagar, ¿verdad? Entonces van al banco, pagan ese IVA ya con el recibo de pago en el banco o se puede también hacer por medio de la banca virtual. Eh, ya ustedes ese recibo de pago ya lo adjuntan al, eh, eh, al expediente, digamos, ¿verdad? Y el tres por ciento, fíjense, pues eso es interesante porque eso lo podemos pagar de dos formas. Como ese es un impuesto de timbre fiscal, entonces la tarifa, hay tarifas específicas como las de las auténticas que ya vimos antes, ¿se acuerdan? En el artículo numeral 5, pero en el artículo numeral, en el artículo 5, perdón, pero en el artículo 4 establece la tarifa para los contratos que no tienen asignada una tarifa específica y esa tarifa es del 3%. Bien, ahora, ¿cómo podemos pagar ese 3%? Hay dos formas. Uno, lo podemos pagar por formulario, igual que el IVA. En el formulario, hay un formulario específico también para segundas y subsiguientes enajenaciones. En ese formulario ustedes deben pagar igual, ¿verdad? Llenan los datos que les pide el formulario, automáticamente les va a calcular cuál es el 3% y eso lo van a pagar al banco. Entonces, en los dos casos lo tienen que incluir dentro del expediente respectivo. Pero este impuesto del 3% también lo pueden pagar en timbres, ¿verdad? Lo pueden pagar en timbres fiscales. Se le adhieren los timbres por la cantidad del impuesto, ¿verdad? Ahora, tanto del IVA como del 3%, ya sea que lo paguemos en formulario o en timbres, el notario tiene el 10% de comisión, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez me tocó pagar, la compraventa era por $45,000. Entonces, calculamos los impuestos de los $45,000, eran como 15,000 quetzales. Y de esos 15,000 quetzales, a mí me dieron, yo les dije, bueno, aquí están. Y cuando yo los fui a pagar, a mí me hicieron una comisión de 1,500 quetzales. Obviamente ahí que no les dé cargo de conciencia, bueno, porque es una comisión que la SAT les da a ustedes como notarios, ¿verdad? Que esa es la misma comisión que le da, por ejemplo, a los patentados que venden timbres. Entonces, los notarios en la compra de papel sellado especial para protocolo, pago de IVA, pago del 3%, compra de timbres fiscales, tiene el 10% de comisión, ¿verdad? En todo tiene el 10% de comisión. Entonces, a esa vez me quedaron como 1,500 quetzales a mí más o menos de la comisión de ese mi IVA. ¿En dónde tenemos este fundamento legal? Bien, quiero que saquen su ley del IVA y su ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. Si no la tienen, no se preocupen, yo ahorita se las voy a proyectar en la pantalla, pero sí es importante que para esta clase de redacción vengan ya con su ley de IVA y con su ley de timbres fiscales, porque la vamos a estar utilizando. Entonces, siempre la tienen. Yo, de hecho, mi ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, miren,
la tengo aquí mismo en el código de notariado. O sea, las tengo unidas con la misma espiral, ¿verdad? Porque siempre las uso juntas, ¿verdad? Y debería estar la del IVA también acá, pero no está. Bien, si me permiten, les voy a... Vamos primero con la ley del IVA. Se les voy a aumentar un poquito de tamaño acá para que la logren ver bien. Un poquito menos. Bien, vamos primero con el artículo 3. En el artículo 3 de la ley del IVA está el hecho generador. Hay un montón de definiciones esta ley. Digo que vamos a hacer una clase especial así para ver esta ley a fondo. Es bien bonita. Bien, del hecho generador. Miren, el IVA. Del hecho generador. El impuesto es generado por. Entonces aquí nos da un listado. Miren la venta y permuta de bienes muebles, la prestación de servicios en el territorio nacional, las importaciones, el arrendamiento, etcétera. Pero aquí me interesa que nos vayamos hasta el numeral octavo. Miren, aquí en el numeral octavo establece, uy, aquí está, la venta o permuta de bienes muebles, de bienes inmuebles, perdón. La venta o permuta de bienes inmuebles. Y aquí abajo está la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Miren, o sea que la compraventa, la permuta y la donación, ¿se acuerdan de los contratos relativos de dominio? Los tres pagan IVA. ¿Estamos bien? Los tres pagan IVA. Entonces, pero ahorita nos interesa la compraventa. Entonces, miren, la compraventa está afecta al pago de IVA. Ahora, ¿cuánto es el pago del IVA? Bueno, para eso vámonos al artículo 10. Ahí tiene unos artículos bien largos. El artículo 10 establece tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de servicios. Por eso es de aquí cuando vamos a País a comprar algo, ya trae el IVA incluido, ¿verdad? Digamos, a mí las veces que me ha tocado ir a Estados Unidos, esas de las cosas que me ha costado acostumbrarme. Porque ustedes compran algo y ven algo, por ejemplo, ustedes quieren comprar este llavero y vale $6. Pero cuando van a pagar les cobran 9. Y uno dice, pero no valía 6. Ah, sí, lo que pasa es que los precios no tienen taxes. ¿Ah? Los precios son sin tax. Entonces, aquí en Guatemala, por ley, tiene que estar el IVA incluido ya en el precio, ¿verdad? Entonces, ya el precio que está publicado es el precio final de venta, por decirlo. El artículo sigue, jóvenes, pero la primera parte es la que nos interesa. Entonces, miren la compraventa. La regla general en la compraventa es de que paga ¿cuánto? 12% de IVA. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije hace un rato que si era la primera compraventa, sí pagaba el 12%? Pero si era la segunda o subsiguientes, entonces ya solo pagaba el 3%. ¿De dónde me saqué yo eso? Bien. Entonces, ahora regresemos al artículo 7. El artículo 7 se refiere a las exenciones. Es un gran artículo. Miren. Artículo 7 de las exenciones generales. Están exentos del impuesto establecido en esta ley. Entonces aquí nos va a dar una lista de quienes están exentos, quienes no pagan este impuesto, ¿verdad? Entonces ahí están las cooperativas y un montón de... Pero yo quiero que nos vayamos hasta el numeral 7. En el numeral 7, no, perdón, numeral 7 no, en el numeral 12. En el numeral 12 hay una exención. Aquí está, miren, aquí empieza.
que se las voy a explicar de una vez antes de pasar a lo que les decía del 3%. Cuando una persona está comprando por primera vez un bien, digamos, por ejemplo, yo he tenido casa, mi esposa nunca ha tenido casa, y ahora nosotros vamos a comprar por primera vez nuestra casa, nuestra primera casa. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense, pues, si es nuestra primera casa y esa casa no tiene más de 80 metros cuadrados de construcción y su valor no excede de 250,000 quetzales, o pueden ser también lotes urbanizados que incluyan servicios máximos de un máximo de 120 cuadrados cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. En cualquiera de los dos casos, si es la primera vez que yo compro un bien y yo puedo acreditar que mi núcleo familiar no tiene bienes, presentamos una certificación de carencia de bienes, mi esposa y yo, entonces eso es suficiente para que nos exoneren del impuesto al valor agregado. ¿Estamos bien? Entonces, miren, les voy a leer este primer párrafo del numeral 12. Que no se les olvide. Aquí le pueden ahorrar un buen billetito a sus clientes. ¿Ven? La venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados de construcción, cuyo valor no exceda de 250,000 quetzales, y la de los lotes urbanizados que incluyan servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados, cuyo valor no exceda de 120,000 quetzales. Además, el adquirente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia o de otros inmuebles. Todo lo anterior deberá hacerse constar en la escritura pública. O sea, tienen que hacer constar que la escritura, una de dos, o es de menos de 80 metros cuadrados de construcción y que vale menos de 250,000 quetzales, tiene que reunir las dos. O la otra es que es un terreno urbanizado de 120 metros cuadrados como máximo y con un precio de 120,000 quetzales como máximo. Si reúnen cualquiera de las dos y luego tienen que hacer constar que presentaron una carencia una certificación de carencia de bienes para hacer constar que ninguno de los dos en el núcleo familiar tiene bienes. Y entonces en este caso ellos están exentos del IVA. ¿Miren? Ellos no pagan IVA. Ahora bien, el párrafo que estábamos buscando, el segundo párrafo del numeral 12 del artículo 7, establece, a excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior, la segunda y subsiguientes transferencias de dominio de viviendas por cualquier título tributarán conforme a la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. Entonces, miren de nuevo, a excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior, o sea, las que están exentas por la cantidad de metros cuadrados o del valor del bien, la segunda y subsiguientes, no dice compraventa, dice donación, no dice permuta, dice la segunda o subsiguientes transferencias de dominio. Yo entiendo que puede ser compraventa, puede ser permuta, puede ser donación, transferencia de dominio. De viviendas por cualquier título. Aquí no lo aclara la ley. Miren, si quedaba dudas. ¿verdad? Yo solo con que me dijera la ley segunda o subsiguientes transferencias de dominios. Yo entiendo que se refiere a cualquier transferencia de dominio, pero la ley todavía me lo aclara. Miren, por cualquier título. Sea donación, sea compraventa, sea. Tributarán conforme a la ley de impuestos de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Ahora nos tenemos que ir a la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Yo les decía, miren, el artículo 4. En el artículo 5 están todas las tarifas específicas, pero ahí no está la segunda y subsiguiente compraventa de bienes inmuebles. Sino que el artículo que acabamos de leer hace referencia al artículo 4. ¿Bien? Tarifa al valor. La tarifa del impuesto es de 3%. El impuesto se determina aplicando la tarifa al valor de los actos o contratos afectos. Entonces, miren, 3% del valor de la compra. ¿Estamos bien? 3% del valor de la compra. 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 3% del val
Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Hoy, miren, No le caí, ahí vamos la lectura. hoy fue media clase de puras obligaciones previas e impuestos, pero es necesario a veces. Bien. Vamos en sí a la propia redacción. Ya cuando nosotros cumplimos todos nuestros requisitos previos, se recuerdan que ahora ya nos toca escribir la compraventa. Digamos, estamos nosotros sentados en el escritorio con el comprador y el vendedor enfrente. Ya nos acreditaron la propiedad del bien, ya nos dieron los detalles de todo el bien, ya los orientamos y todo. Miren, todo eso ya pasó. Y ahora ya estamos en el momento en que vamos a realizar ya la escritura pública. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? La introducción es igual a la del mandato. Número 6. En la ciudad de Guatemala, el día 23 de septiembre de 2023. Bueno, esa fecha no es hoy, va, jóvenes, pero hoy es 12. 12 de septiembre de 2023, ante mí, Otto Guillermo Amado Jálida y notario, comparecen por una parte el señor Javier Alexander Romero del Valle y sus 6 datos. ¿Se recuerdan? Nombre, era nombre y 6 datos. Nombre, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, nacionalidad y cómo se identifica. Luego, y por la otra parte, comparece el señor Edwin Leonelo Chía y los mismos 6 datos. Si quieren, les podemos agregar, después de que comparece el primero, a quien el presente instrumento se le denomina vendedor, y al segundo, a quien el presente instrumento se le denomina comprador. Me aseguran los otorgantes que son de los datos de identificación antes consignados y que me aseguran encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que comparecen a otorgar contrato de compraventa de bien inmueble, de acuerdo a las siguientes cláusulas escriturales. Miren, igual que en la de mandato. Primera, ¿qué lleva la primer cláusula? A mí me gusta ponerle título. A esta cláusula primera yo les pongo antecedentes o le pongo del bien, cualquiera de las dos, no las dos, ¿va? Normalmente yo le pongo cláusula primera y entre paréntesis le pongo del bien. Eso para que ya sepamos de qué nos va a regular esa cláusula. En esa cláusula van a declarar en relación al bien. Entonces aquí es donde el propietario del bien, el vendedor, manifiesta que es propietario de un bien ubicado en tal dirección, el cual se encuentra debidamente inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de finca, folio y libro tal, ¿verdad? Y algunos le agregan, ¿verdad? Cuyas medidas y colindancias constan en la primera inscripción de dominio. Eso se le puede agregar. Entonces, aquí en la primera cláusula lo que vamos a hacer es describir el bien, ¿verdad? Describir el bien. Manifiesta, no sé cómo quedaría. Yo, como se acuerdan que les pongo vendedor y comprador, manifiesta el vendedor que es legítimo propietario del bien ubicado en la segunda calle 4-25 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. ¿Estamos bien? Hay algunos bienes que no tienen dirección todavía, joven. Entonces, en ese caso, solo decimos, podemos decir dónde está ubicado, ¿verdad? Pero supongamos de que sí tiene la dirección, ¿verdad? Entonces, indican ustedes la dirección, dónde está ubicado el bien, el cual
el cual se identifica con el número de finca o el cual se encuentra inscrito en el registro de la propiedad con el número de finca 356, folio 120 del libro 35E de Guatemala. Entonces, y ustedes incluso pueden ahí indicar, ¿verdad? Que acreditó la propiedad con testimonio de la escritura pública número tal, documento que tienen a la vista. ¿Estamos bien? Entonces, la primera cláusula se trata de describir el bien, ¿verdad? Describir el bien, en dónde está ubicado. Él manifiesta que es propietario del bien primero, lo tiene que decir, ¿verdad? Yo soy propietario de este bien y lo acredito. Miren, aquí está la escritura, ¿verdad? Entonces, como ustedes lo quieran poner, manifiesta el propietario que es legítimo propietario, manifiesta el vendedor que es legítimo propietario del bien, el bien ubicado en la segunda calle 4-35 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Cuya, el cual está inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de finca número tal, folio tal, del libro tal de Guatemala, cuyas medidas y colindancias constan en la primera inscripción de dominio. Punto. ¿Bien? Segunda cláusula. Esta cláusula es importante, jóvenes. Esta cláusula segunda es la que vamos a cambiar para hacer las diferentes modalidades de compraventa. O sea, ahorita vamos a hacer la compraventa genérica. Si supongamos de que una persona llega y le compra a otra al contado su casa. Y ahí enfrente de ustedes le entregan el dinero, etcétera, ¿verdad? O puede ser de que ahí le entregaron el cheque, o ahí le entregaron, o hicieron el depósito electrónico, como sea, ¿verdad? Pero, o sea, se pagó al contado, pues. Lo que pasa es de que vamos a ver que hay un montón de modalidades de compraventa, pero normalmente la cláusula que vamos a cambiar es esta cláusula primera, ¿verdad? Es esta cláusula primera la que vamos a cambiar siempre. Aquí en la cláusula segunda, perdón, en la cláusula segunda, el vendedor manifiesta que es su voluntad vender el bien antes identificado al comprador por el precio de 100,000 quetzales. Y el comprador a su vez acepta la venta que se le hace y paga el precio convenido. Ahora, esto de paga el precio convenido, nosotros en la escritura normalmente, por ejemplo, si la compraventa eran 10,000 quetzales y el pago se hizo en efectivo, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, y el comprador a su vez acepta la compra que se le hace y paga en este acto los 10,000 quetzales en efectivo al vendedor. Ahora, yo les puse una notita aquí abajo. Cuando las compraventas son de 30,000 quetzales para arriba, entonces la ley nos obliga a la bancarización. O sea, ¿qué quiere decir? Que el pago de la compraventa se tiene que hacer a través de un banco, ¿verdad? Como sea, va por medio de un crédito de banco, por medio de cheque, cheque de caja, depósito en cuenta, no importa, pero tiene que haber la intervención de un banco. Entonces, por ejemplo, acá yo acostumbro a aconsejarles cheque de caja. Aunque ya me tocó un cliente también que me dijo, no, no se preocupe, Luis, me dijo, yo voy a llegar con mi computadora y yo ahí mismo les hago la transferencia. Estábamos en un apartamento de 60,000 dólares. Y él llegó, a firmar ya la escritura de compraventa. Yo le dije, mire, ¿cómo le vamos a hacer para el cheque de caja? No, me dijo, yo tengo una cuenta corriente, me dijo, por 100,000 dólares, algo así, en tal banco, me dijo, y yo ahorita hago una transacción en mi banca electrónica y automáticamente les depositan por transferencia. Y yo dije, qué moderno. Y cumplimos con lo de la bancarización, ¿verdad? Porque se hizo por medio de una transacción bancaria. Pero lo más común es que la última que hicimos, por ejemplo, lo hicimos con cheque de caja, ¿verdad? Entonces en la escritura hicimos constar el cheque de caja.
¿verdad? Y manifiesta a su vez el comprador que acepta la venta que se le hace y en este mismo acto paga la cantidad acordada mediante el cheque de caja, número tal y tal y tal, extendido por el banco tal, por la cantidad de tanto, a favor del señor tal que es el vendedor, ¿verdad? Entonces describen ustedes ahí el cheque en el contrato. ¿Estamos bien? Entonces, miren, el vendedor declara que su voluntad de vender el bien antes identificado al comprador por el precio de 50,000 quetzales. Y a su vez el comprador manifiesta que acepta de forma expresa la venta que se le hace y en este mismo acto paga el precio convenido mediante cheque de caja número 1450 extendido por el Banco Industrial a favor del vendedor por la cantidad de 50,000 quetzales. ¿Miren? Y ahí tienen ustedes ya la segunda cláusula. Como les digo, la redacción es discrecional, joven, ustedes lo redactan como ustedes quieran. Lo importante es que lleven los requisitos establecidos en la ley. Cláusula tercera, ¿se acuerdan del artículo 30 del Código de Notariado, la cláusula de saneamiento? En esta cláusula de saneamiento, aquí suceden dos cosas. Primero, el vendedor debe declarar si sobre el bien objeto del contrato existe o no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos del comprador. Si no existen, él tiene que manifestar que no existen, ¿verdad? Manifiesta el vendedor que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar al comprador. Y si sí existen, entonces igual le tiene que informar. Manifiesta el vendedor que sobre el bien objeto del presente contrato pesa un derecho real de usufructo a favor de Javier Alexander Romero. Y luego él manifiesta. Y asimismo manifiesta que aparte del gravamen antes descrito, no existe otro gravamen, anotación o limitación que pueda afectar los derechos del comprador. ¿Estamos bien? ¿Por qué le hacemos esa advertencia? Porque le informamos al comprador que hay un usufructo. Puede ser que el comprador diga, ah, no, usufructo mejor lo pongo. O puede ser que el comprador diga, ah, sí, está bien, lo compro con todo el usufructo, no hay problema. Depende. O igual si tiene una hipoteca o si tiene un embargo, ¿verdad? Le tenemos que informar. Mire, señor vendedor, fíjese que sobre el bien que quiere comprar hay un embargo. ¿Quién se lo informa? El vendedor. Y ya si él quiere comprar el bien embargado, pues lo compra. Y si no, pues no hay derecho a comprar. Ahora, lo segundo es una advertencia que tiene que hacerle el notario, ¿verdad? Ya cuando él declaró, supongamos de que no había gravámenes, él declaró que sobre el bien objeto del presente contrato no existen gravámenes, anotaciones o limitaciones que puedan afectar los derechos de la otra parte. Y el infrescrito notario le advierte sobre las responsabilidades del saneamiento en las que incurrirá si lo declarado no es cierto. Perdón, jóvenes, que hoy tuve tarde de audiencias. Ando algo Salud. lastimadito ya de la garganta. Gracias, gracias. Un traguito me debería estar tomando en vez del té, pero... Un Blue Label de Johnny Walker. Ah, qué rico, gracias. Muy bien. Entonces, artículo 30 del Código de Notariado, la cláusula de saneamiento o de advertencia, se le llama de cualquiera de las dos formas. Y por último, jóvenes, la cláusula de aceptación. Aquí es una aceptación de todo el contenido del contrato. ¿Verdad? Vamos a ver que van a haber algunas veces que van a tener que haber aceptaciones expresas para algo específicamente del contrato. Constituye la hipoteca. La persona a cuyo favor constituye la hipoteca, él tiene que aceptar expresamente que acepta la hipoteca que se le está constituyendo. Y al final acepta ya todo el contrato, ¿verdad? En este caso no es el caso, valga la redundancia.
Acá miren como ustedes lo quieran poner, jóvenes. A mí me gusta colocarle manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Entonces, miren, ahí estas, algunos que les ponen manifiestan los o manifiestan el vendedor y el comprador que aceptan todas y cada una de las cláusulas y los términos del presente contrato, como ustedes lo quieran hacer. A mí me gusta hacerlo más conciso, ¿verdad? Manifiestan que aceptan el contenido íntegro del presente contrato. Si no les gusta la palabra íntegro, le pueden poner el total contenido del presente contrato, ¿verdad? Como ustedes quieran. Entonces, manifiestan los otorgantes que aceptan el contenido del presente contrato. En esencia, eso es lo que queremos colocar. Y después de esto, pues ya procedemos a cerrar la escritura respectiva. Compraventa a plazos con garantía hipotecaria. Aquí la cláusula primera es igual. Yo aquí me confundí, jóvenes, yo que les puse cláusula tercera, porque es cláusula segunda. La cláusula primera es igual. La cláusula tercera y cuarta son iguales. La que cambia es la cláusula segunda, que es la cláusula donde ustedes hacen constar la compraventa. Solo que aquí miren, como la compraventa es a plazos, entonces vamos a tener que poner las estipulaciones de la compraventa a plazos de una vez aquí en esta cláusula. Entonces esta cláusula se va a hacer un poquito más larga, pero sigue siendo la cláusula segunda. Miren, cláusula segunda de la compraventa. Aquí ustedes si quieren le pueden agregar de la compraventa a plazos, ¿verdad? Entonces empezamos igual. Manifiesta el vendedor que es su voluntad o que vende a plazos el bien identificado en la cláusula anterior por el precio de 100,000 quetzales, el cual se pagará de acuerdo a las estipulaciones siguientes. Y a mí me gusta abrirles literales. Yo aquí se las puse en columna, jóvenes, pero en la escritura pública tienen que ir seguidas, ¿verdad? Digamos, plazo, cuando terminamos del plazo, punto y coma, y luego ponemos B, cuotas o amortizaciones, y así nos vamos, ¿verdad? Tienen que ir seguidas. Acá pueden variar, jóvenes, estas cláusulas, ¿verdad? Estas son las que a mí me gusta poner normalmente, pero depende de lo que los clientes hayan negociado. Puede ser de que esto varíe un poquito, ¿verdad? Pero normalmente lleva estas estipulaciones. Primero, el plazo, ¿verdad? El plazo. ¿Qué plazo va a tener el contrato? Acá, además del plazo, le podríamos poner, por ejemplo, si hay un enganche, entonces vamos a colocar cuánto se está dando de enganche, ¿verdad? Ahora en que arriba ya colocamos la totalidad del precio. Entonces, ahora de ese precio, ¿cuánto estamos dando de enganche? ¿Y cuánto nos va a quedar? Yo aquí en este ejemplo se los puse como que de enganche, como que solo se van a dar pagos periódicos. Entonces, miren, manifiesta el vendedor que vende a plazos el bien identificado en la cláusula anterior por el precio de 100,000 quetzales, el cual se pagará de acuerdo a las estipulaciones siguientes. A, plazo. Entonces, el plazo al que está sujeto el presente contrato. Miren, eso depende de lo que establezca el cliente. El plazo del presente contrato puede ser 1 año, puede ser 2 años, pueden ser 15 años, ¿verdad? Yo he visto compraventas que son a plazos, así a plazos, que el plazo de la compraventa son 15 años, 10 años, ¿verdad? Depende de lo que pacten con su cliente. He hecho otras que han sido plazos de 2, 3 años. Y en 2, 3 años han pagado los 150,000 quetzales, los 200,000 quetzales de la casa, ¿verdad? Entonces, depende de lo que pacten las clientes. Pero supongamos entonces aquí el plazo al que está sujeto. Puede ser 1 año, pueden ser 10 años, pueden ser 15 años, depende. Cuotas y amortizaciones. Aquí en las cuotas o amortizaciones aquí hay dos cosas que deben hacer constar ustedes. Primero, ¿cuántas cuotas van a hacer? Y segundo, ¿a cuánto asciende cada cuota? ¿Verdad? Van a hacer una totalidad de 100 cuotas de 10,000 quetzales, por darles un ejemplo. O van a hacer 100 cuotas de 1,000 quetzales, ¿verdad? Interés.
Aquí debemos de aplicar cuál va a ser el interés contractual. ¿Se acuerdan? El interés contractual, este es el que yo voy a pagar por el financiamiento que me están dando de la casa, ¿verdad? Entonces yo le voy a pagar a él un interés, por ejemplo, del 7% anual sobre saldo. Podría ser también un interés del 7% anual consolidado, ¿verdad? Depende, es que lo que pacten con sus clientes. Luego, de garantía hipotecaria. Acá, miren, pues lo que sucede es que supongamos de que yo soy el vendedor, yo soy el comprador y Eduardo es el vendedor. Eduardo me está vendiendo un bien a mí, pero me lo está vendiendo a plazos. Entonces, Eduardo necesita tener una garantía de que yo le voy a pagar. Entonces, ¿qué mejor garantía que la misma casa que le estoy comprando? Entonces, miren, aquí manifiesta, ay, aquí me confundí, y es comprador. Manifiesta el comprador que para garantizar la obligación contraída, ¿cuál es la obligación contraída? En la compraventa a plazos que acabamos de describir. Constituye garantía hipotecaria sobre el bien objeto del presente contrato a favor del vendedor. Miren, es ahí mismo, ahí dice él, miren, este bien que lo estoy comprando, lo quiero poner de una vez en garantía hipotecaria a favor del comprador, del vendedor, perdón. Y aquí mismo en la misma cláusula, y el vendedor acepta de forma expresa, le tienen que poner esa palabra expresa, acepta de forma expresa la hipoteca que se constituye a su favor. En insolvencia. ¿Qué pasa si cae en insolvencia el comprador? En caso de estar en insolvencia por más de 2 meses seguidos, el vendedor tendrá derecho a dar por terminado el presente contrato y exigir la obligación, el cumplimiento o la ejecución de la garantía otorgada, ¿verdad? F, intereses moratorios. ¿Se acuerdan? Los intereses moratorios son aparte de los intereses contractuales. Los intereses moratorios son los que me cobran a mí por incurrir en mora. Entonces vamos a incluir ahí a cuánto ascienden los intereses moratorios. Y por último, G, lugar para recibir notificaciones y citaciones, ¿verdad? En caso de incumplimiento del presente contrato, el comprador señala para recibir notificaciones y tal dirección, ¿verdad? Y luego le agregamos un parrafito en el que el comprador, aquí yo puse al revés de otra vez, estoy enamorado. El comprador acepta la compraventa a plazos que se le hace y se compromete a pagar el precio en la forma acordada. Y después, la cláusula tercera, vendría ya la cláusula de saneamiento. Y la cláusula cuarta, la cláusula de aceptación. ¿Alguna duda con la compraventa a plazos, jóvenes, con garantía hipotecaria? No, licenciado, sí tengo una pequeña dudita. Licenciado, ¿el interés contractual tiene algún fundamento legal? Yo creo que nos lo explicó, no me recuerdo dónde. El interés, lo que pasa es de que está establecido en el contrato de mutuo. Licenciado, pero hay un límite hasta donde no se tiene que pasar ese interés. Fíjese que no pone en sí un límite. Lo que regula son los contratos usurarios, que establece que cuando los contratos excedan, pueden ser revisados por el juez y declarados nulos, ¿verdad? Eh, lo que establece es en el 1946 establece
Salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al acreedor. Y a falta de convenio, se presumirá que las partes aceptaron el interés legal. Y luego nos dice cómo calcular el interés legal. O sea, el interés lo pactan las partes, pero sí hay un artículo donde establece los contratos leoninos que no se pueden pactar condiciones excesivamente desfavorables para alguna de las partes, aprovechándose de su ignorancia o de su negligencia. O sea, no hay como que nos den una cantidad máxima, ¿verdad? En el Código Civil, sino que lo que prohíbe son los contratos usurarios, o sea, lo que prohíbe son los abusos, ¿verdad? ¿Estamos bien? Gracias, Ahora, licenciado. si hay un límite, este debería de regularlo la superintendencia de bancos, ¿verdad? Ellos deberían de regularlo. Eso lo podríamos averiguar en la CIP. Jóvenes, el video de la clase anterior, tuve un problema con el internet de la casa, entonces no pude subir los videos. Yo espero en la noche subirles este y el de la semana anterior juntos. Y ahí se los mando por el chat respecto. ¿Estamos bien? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, jóvenes, vamos a terminar la clase el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase, el día jueves. Que pasen feliz tarde y se me cuidan mucho. Muy bien, licenciado. Así que estaríamos atentos cuando suba el video, porque esa clase anterior fue también muy interesante y de verdad que esa clase tiene bastante que analizarle. Le agradeceríamos mucho. Claro que sí. Bueno, Feliz saludos y noche. entonces feliz noche. Nos vemos en la siguiente clase, Feliz jóvenes. Se noche, cuidan Lee. mucho. Feliz noche.